Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Exacto, eso es que es lo que yo digo. Sí. ¿De qué? Si hacemos una En suma, ventas. una suma de años de Ya es más experiencia. de 100 años. No sé, ¿cuántos llevas tú? 33. ¿Y tú? 15. O sea, 40 Bueno, y... en ventas, 30. 30, ¡Julu! 30 años de 63 más los miserables 6 que llevo yo. O sea, ya... 72 años. Ya 70 y pocos años, no es cualquier cosa. O sea, imagínate 70 años en ventas aquí juntos. No, pues no. Me falta un buen cacho. Nada, pues bienvenidos. Ustedes que ya le dieron clic al episodio que para comenzar a escucharnos, tengo a mi lado derecho a Víctor Valdés. Vic, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación, Aldo. Y justamente al lado a don Ricardo Lona. ¿Cómo estás? De maravilla, mi querido Aldo. Gracias por la invitación. Qué chulada. Yo estoy de manteles largos porque aparte han de saber que Vic y Lona son las personas que me vieron empezar en el mundo de las ventas. O sea, yo caí en blandito porque tuve jefes con quienes pude crecer muy rápido y pude aprender un chingo de cosas, pero, o sea, primero es agradecimiento infinito con los dos por darse un espacio para venir a sentarse aquí un rato, y la otra porque mucho de lo que se habla en estos episodios, mucho de lo que la gente va a escuchar, de lo que se comparte aquí, tiene que ver con cosas que yo aprendí trabajando en una sala con ustedes dos. Me acuerdo, bueno, yo empecé esto hace 7 años, empecé a trabajar en ventas hace 7 años, y muchas de las cosas que yo aprendí trabajando en una sala de ventas fue, por ejemplo, a ser administrado con mi lana, a aprender a manejar la frustración, quitarme la idea pendeja de que solamente con un salario fijo era la única manera de vivir bien, pensar que los godines nos llevaban una ventaja, cuando pues realmente cada quien puede encontrar su felicidad y su plenitud conforme a su lana dependiendo de lo que quiera hacer con ella, ¿no? Claro. Pero que no hay una forma correcta o incorrecta de ganar lana o de ahorrarla ni nada parecido, sino simplemente es lo que mejor te acomode. Me descubrí el mundo paralelo de las ventas, que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba este mundo torcido de cómo es posible que en 2-3 horas alguien te dé una tarjeta de crédito firme por $20,000 y se vaya contento, ¿no? Y a mí me daban vuelta los ojos y yo decía, ¿qué pedo? O sea, ¿esta gente qué les pasa? ¿Por qué compran esto? Hasta que no fue que yo lo entendí y empecé después a agarrar la onda de por qué. Por ejemplo, como en su caso, pues más de 30 años en ventas, ¿no? ¿Todavía te acuerdas en dónde empezaste tú, Vic? Sí. Mi primer trabajo fue en el 85 en los Palace Resorts. En Cancún. Sí. Ok. Antes de irme a Orlando. En el 85. Wow. ¿Tú? Yo, mi experiencia en tiempo compartido fue empezando en Mayan Palace en el 2005, en el año de Vilma. Ok. O sea, ¿antes de o después del huracán? Un poquito antes del huracán. Hola, o sea, apenas estrenándote y vámonos. Sí, tipo aquí pandemia, de que llegas y bueno, pues ahora sí ya. Qué cabrón. Sí, Podrían... interesante. O sea, por ejemplo, si se regresaran a ese punto de cuando empezaron en el Palace y en el Mayan, ¿ha cambiado en algo el mundo de las ventas en esos años? ¿O siguen viendo que sea más o menos lo mismo? Yo creo que la columna vertebral es la misma. Ok. Porque son emociones y lo que decimos people buy from people. Ajá. ¿Qué ha cambiado? La comunicación. Ok. Víctor le pasó seguramente porque tenía más años, pero hace 15 años tú estabas hablando con alguien y lo emocionabas y te compraban y te creían. Ajá.
Y ahora estás hablando con la gente y la gente está googleando tu producto. Exacto. Entonces es otra cosa totalmente diferente. Sí, como que antes no tenías eso en contra como vendedor, ¿no? De que, bueno, se le podía decir al cliente casi que cualquier cosa y pues era qué tanto te habías ganado la confianza porque no había manera de verificarlo. Totalmente. Y ahora no. ¿Tú qué notas de diferencia en cuanto al...? Definitivamente también la competencia no existía en aquellos años, no existía o estaba por entrar el All Inclusive Oh, ok. a Cancún, ¿no? El Cierto. concepto All Inclusive no existía. Ok. Entonces, fue un concepto que vino a revolucionar muchísimo Ajá. a los clubes vacacionales y les transformamos el nombre de tiempo compartido a club vacacional, Ok. que al final de cuentas viene siendo La misma gata, nomás la que misma revolcada. gata, pero revolcada. Pero ya con otro concepto de no mantenimientos, ya un poquito más all inclusive, mandatory. Pero lo que dice Lona es cierto. Antes, yo me recuerdo en mis primeros tours, en mis primeros días del Palace, Ajá. tomaba 3 o 4 tours en un día y vendía 3. Claro. ¿No? O sea, llegaban las combis, tiraban a la gente al lobby, salías al grand opening y la gente venía. Claro, ¿no? Bombo y platillo y todo el desmadre. claro, Sí. así era. Vendían por un Mexican blanket y una bottle de tequila, ¿no? Ok. Y era muy rápido todo Ajá. y llegabas, se lo entregabas a la sala, al cerrador y te llamaban para otro. Y otro, vámonos, era otro. un... Y de repente a las 2 o 3 Carrusel. horas veías saliendo a los primeros que habías metido, los 2 primeros que habías metido con su folder. Ajá, Y ya habían comprado la membresía, ¿no? claro. Eh, Igualito que ahora. igualito que ahora, pero una vez al mes. Una vez al mes. Es que eso es lo que se me hace que está bien cabrón, como... no sé, es que no quiero decir que antes la gente fuera más susceptible de emocionarse o no, pero sí, obviamente, la reputación que se han ganado muchas industrias, no nomás la de tiempo compartido. Digo, esto lo va a escuchar gente que venda coches, ropa, seguros, igual que tiempo compartido, El ¿no? cliente definitivamente está mucho más educado. Ujú. La competencia es abismal. El boom que causó la Riviera Maya después de que Cancún... Yo cuando llegué a vivir aquí, la Riviera Maya, lo que es Playa del Carmen, era un muelle. Una carretera Wow. para tomar el ferry a Cozumel. Cozumel, y era un pueblo pesquero. Wow. La carretera de doble sentido y no existía ni un hotel entre Cancún y Playa del Carmen, no había nada, era pura selva. Y aquí en Cancún había, me imagino, muy poquitos hoteles, ¿no? Muy pocos hoteles. Yo me recuerdo que la primera casa que compré, la compré en Las Peñas, ahí en la Manzana 32. Ajá. Y estaba hasta Casa del Coño, ¿no? O sea, estaban Sí, pues sí. lejísimos. Lejísimos. La Manzana 32 era lejísimos. Ajá. Tenías que pasar la Cava Ajá. y esto era lejísimos, ¿no? O sea, las distancias eran muy cortas, había 2 gasolinerías nada más. Podías dejar tu coche abierto. Alguien me contó que había un solo semáforo en Cancún en aquel entonces. Creo que el de... Y creo sí, que estaba de adorno porque nadie le hacía caso porque obvio era el único. pues eran puras glorietas. La avenida Tulum era preciosa, ¿no? Ajá. Era el Mercado 28, el Parián, todo eso era lo atractivo. Y 30 años después, de pronto esto ya... Digo, no sé, la neta no sé al día de hoy cuántos hoteles hay, cuántos timeshares, clubes vacacionales, pero, o sea, lo hablábamos hace rato, no se me ocurren muchos en donde no haya ya uno de estos sistemas, ¿no? Pues es un sistema muy interesante para los hoteleros para garantizar turismo en sus hoteles, definitivamente, ¿no? Exacto. Ha sido al principio se hizo de mala fama y después los hoteleros dijeron, bueno, pues aquí está el negocio, ¿no? Es que sí, ajá. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha modificado, el animal ha cambiado. Ajá. Ahora ya, como dice, ya son clubes vacacionales, Como es loyalty clubs. loyalty clubs. Es estar perfumando el nombre cada vez más, sí, más para que suene lo menos y van timeshare. cambiando, ¿no? Pero la esencia al final es la misma, ¿no? Ajá. Y algo importante que no debemos de olvidar es que el proceso Ujú. no ha cambiado, Eso. ¿ok? O sea, el proceso de hace 30 años al proceso de hoy Ujú. sigue siendo exactamente lo mismo. Ujú. Sigue siendo exactamente tocar emociones, Sí. poner a la gente en el picture, crear un problema
Un valor. Un valor, mostrarles la solución, Uh-huh. pero sigue siendo el mismo concepto y el mismo proceso. Uh-huh. ¿No? El mismo proceso no ha cambiado. Desde los años que lleva este negocio, que yo le llamo bendito negocio del tiempo compartido. Sí, ¿no? señor. Porque tú hablaste de tu experiencia en los pininos que te aventaste cuando nos conocimos. Ajá. Y la verdad es que yo viví o de propinas o de timeshare. Pero nunca vi una quincena o nunca he recibido en mi vida un paycheck. O sea, nunca quincenal. en tu vida has tenido un salario fijo. Nunca en mi vida he tenido un salario fijo como Wow. tal para decir, ok, aquí está tu El chivo. 15. Hoy es 15, ¿no? Ayer De fue hecho, 15, ¿no? Ayer es, Alguien. o sea, Creo que sí. No, porque muchos dicen, hoy es 15, hoy cobramos. ¿no? Hoy es Ah, cobran. claro, sí. Hoy el sí día se, de la luz. hoy sí se come en alitas o sushi. Exacto. O es 30, ¿no? Ajá. Y los tanchereros, pues hoy es viernes, ¿no? Hoy es No, viernes. Viernes de raya. Porque rayamos los viernes, ¿no? Pero sí es bien interesante nunca haber dependido de un salario como por se Ujú. y estar acostumbrado a decir, ok, yo gano X cantidad de dinero y aprendí dentro del negocio que tú puedes crear tu propio income. Eso es algo que a mí se me hace súper cabrón porque, o sea, me regreso a 7 años atrás, ¿no? Cuando yo empecé a chambear en esto. Y me acuerdo perfecto, le comparto a los oídos que nos escuchen, que aquí está su silla reservada, la cuarta silla en este caso, no tercera. Pues yo venía de un puesto de gobierno, yo fui godines varios años antes de chambear en esto. Y me acuerdo que entro a trabajar y en la entrevista de trabajo, el que fue mi primer gerente, me acuerdo que me dice, ¿cuánto querrías ganar? ¿Cuánto buscas ganar haciendo este negocio? Y yo, para empezar, yo no sabía ni de qué se trataba esta madre. Un amigo me dijo, ve a la entrevista. Me dijo, es de ventas. Yo, ¿ventas de qué, güey? ¿Qué pedo? Y entro a un lugar que parece un manicomio con gente destapando botellas de champaña, aplaudiendo, riéndose. Y yo, no entiendo qué está pasando aquí. Y me acuerdo que me dice este güey, ¿cuánto querrías ganar? Y yo, pues a ver, yo estaba, o sea, lo que ganaba o más, menos, pues no. Pero pues yo mamaseándome porque ganaba, según yo, mucho dinero. Era un escuincle de, no sé, 27 años creo que tenía. Y para mí ganar 35,000 pesos era mucho. Entonces yo como que no, pues de 35 menos no voy a querer nada. Y el güey me dice, no, pues no me sirves. Y yo, ¿excuse me? Me dice, no, güey, 35,000 pesos quieres ganar. No, güey, no, yo necesito gente que quiera ganar de 100, 150 para arriba. 35 no me vas a servir de nada. Y yo así, helado. ¿De qué está hablando este cabrón? En ese preciso momento se aparece uno de los güeyes que eran las estrellitas de esa sala de ventas con un papel para que se lo firme. Un vato inglés que le agradezco muchísimo, que me enseñó un chorro. Y le entrega la hojita para que la firme el gerente, y el gerente sin voltearlo a ver a él, viéndome a mí así fijo, le pregunta, Nick, ¿cuánto vas a ganar de esta venta? Y se queda el güey así como, a ver. Le dice, bueno, si no me robas y me pellizcas comisiones, más o menos $1,500, $1,700. Y entonces el güey se me queda viendo así como, ¿oíste? Y yo, Really. En una sola comisión. en una sola venta. Los mismos 35 que tú querías Ajá. ganar. ¿Qué pensó mi mente estructurada de Godín hasta ese momento? Dije, seguro son sus clientes de toda la vida. O sea, pues obviamente tendrá una relación con él. Me dijo, no mames, los conoció hace 3 horas. Haz de cuenta que en ese momento yo descubrí el fuego. O sea, yo no tenía idea de qué me estaban hablando. Yo como que abrí así un universo paralelo de por qué nadie me había dicho que esto existía. Obviamente con cierta incredulidad empecé a chambear, pero empecé a entender que las estructuras que a lo mejor yo tenía de morro no necesariamente eran la única forma de trabajar. Pensar que a huevo tener que tener un salario fijo era la única manera de subsistir en este mundo. Y dice Vic, güey, yo nunca he tenido un salario fijo y aquí está. Y le ha ido poca madre en 30 y tantos años trabajando en esto, ¿no? O sea, a fin de cuentas es el propósito de esta información, que llegue a la gente que tenga que llegar y que deje de pensar que solamente porque te instalaron una idea en tu cabeza, ya es la con la que te tienes que morir. Claro. ¿No? Totalmente. O sea, yo todavía me acuerdo de mi cara de impresión cuando me llegó el primer cheque, que dije que, cabrón, ¿por qué no hay fila de gente aquí para entrar a trabajar en esto, no? O sea, neta, sí se gana bien.
pero por alguna razón, no sé, o sea, como que yo me había generado un círculo de gente que pensaba igual de limitado que yo. Fíjate que algo importante para que esto funcione es que veas, yo creo que cualquier trabajo que tú tengas en comisiones, que lo ves como un modo de vida. Exacto. Y en ese caso, hablando del tiempo compartido, si no lo ves así, nunca te va a funcionar. Hay cantidad de gente que ha pasado, y tú lo has visto en 30 años, que llega a estar ahí mientras consigue otro trabajo. Ah, claro. O sea, que dicen, he escuchado que puedo ganar buen dinero y en lo que me sale tal cosa me voy a meter ahí un rato. También bailando en el table y no las veo bailando. Y no las veo bailando. y así pasa, o sea, mucha gente ha entrado a ese negocio con la intención de estar ahí 2-3 meses, ¿no? O sea, exacto. Y entonces mucha gente, pues obviamente hay una rotación de gente increíble, ¿no? Si tú lo ves como una carrera. Como una carrera, como un estilo de vida, como tu carrera, y aprendes y estudias, porque pues es lo mismo que otra cosa, hay que aprender y estudiar y actualizarse y estar al día y conocer tu competencia, te va a ir muy bien. Si no, no. Sí, o sea, no sé, cuando ustedes empezaron, perdón, corríjanme si estoy mal, pero yo he escuchado mucho de gente que hace 20 años, 25, 30 que empezó en este negocio, aprender era mucho más difícil que ahora. Porque la gente, me dicen, era muy celosa de lo que sabía. De que no, si quieres que yo te enseñe o te quieres ir de sombra conmigo, te va a costar. Y te cobraban. Y te cobraban. Y había gente que ni siquiera así. Y Eso ahora, es real. Eso es real. Y ahora te puedes meter en YouTube y ver videos de gente que te habla de cómo cerrar un negocio en casi que cualquier proceso de ventas. Eso es real. Sí, en aquel entonces era muy, muy hermético y muy marcadas las posiciones. Sí, totalmente. Y muy peleadas, ¿no? Casi que para ser cerrador se tenía que morir un cabrón para que tú pudieras subir. Sí, pero Lona creo que le pegó al clavo en algo que a mí en lo personal me ha ayudado a sobrevivir en el negocio. Ha sido el no quedarme estancado en los 80s. O sea, porque aunque hablé hace unos minutos de que el proceso no ha cambiado, sí ha cambiado el cliente y sí está mucho más educado el cliente. Sí. Y tienes que estar actualizándote constantemente como si fueras un doctor, un médico. Sí, claro. Cuando vienen saliendo medicamentos nuevos para X enfermedad, tienes que conocerlo y tienes que saber cómo utilizarlo. Y conozco mucha gente en el negocio que están estancados en los 80s, al día de hoy, ¿no? Muchos. Que siguen con el mismo proceso y la misma mentalidad, ¿no? ¿Dónde está Rafael Setién? ¿Dónde está Rafa? Te estamos hablando a ti. Yo les llamo a los dinosaurios, ¿no? Ajá. Aunque me incluyo en uno de ellos. Ajá. Pero si tú no te actualizas en este negocio y no estás adelante del cliente y estás actualizado y sabes lo que está pasando en la industria, te come. Te come Sí. y te estancas y pues nunca vas a pasar de ser un average en el negocio, ¿no? Sí, exacto, como que de estar siempre flotando a ver en qué momento te corren, en lugar de estar en el top 5. Yo me acuerdo que escuché a un gerente en una capacitación que nos dio decir el concepto del 80-20 y yo me casé muy cabrón con esa idea. Si usted que está escuchando esto es la primera vez que escucha sobre el concepto 80-20, se los explico así como en 30 segundos. En realidad es una forma de vida, un concepto judaico de dividir tu dinero siempre en 80 y 20. Es decir, de todo lo que tú recibes, ya sea que guardes el 20% y te gastes el 80%, o al revés, que guardes el 80 y te gastes el 20. Siempre, cada vez que recibas tu cheque, tu nómina, no importa, partirlo 80-20 y solamente utilizar ese dinero cuando realmente merezca la pena invertirlo o cuando sea una emergencia que te lo exija. De otro modo, no gastar dinero a lo güey. Pero dicen, no se queda nada más en el tema del 80-20. ¿Por qué partirlo en esa proporción? Digamos que tú ganaras 10,000 pesos en una quincena. Si guardas el 20, pues son 2,000 pesos. Se vive casi igual con 8,000 que con 10,000. Realmente es muy poquita la diferencia. Así es. Sin embargo, si en algún momento tienes opción de guardar el 80, aunque sea una vez, pues vas engordando el cochinito.
Pero bueno, eso es en cuanto a ahorro. Después, hablando de sala de ventas, de producción, de gente que se dedica a producir dinero para una empresa. Decía, también aplica el tema del 80-20. El 20% del equipo de vendedores va a generar el 80% de la riqueza. Y el otro 80% de los vendedores se van a pelear por el 20%. Y yo me quedé helado. Dije, no mames, es brutal de exagerado. Primero, obviamente, no le creí. Después, claro, o sea, si tú, por ejemplo, trabajas, no sé, uso el ejemplo de una agencia de coches o de real estate. Ve los números de quiénes son el número 1, 2 y 3 y regularmente esos producen muchísimo más dinero que los que están hasta abajo o en medio. Definitivamente. Pero como decía Lona hace rato, imagínate que en tu equipo son 10 vendedores, 20 vendedores. No sé cuando ustedes empezaron cuánta gente había en el Moon Palace o en el Mayan, pero son salas de mucha gente. Cada uno de esos vendedores es tu competencia. Todos y cada uno de ellos. Sí. Entonces, si quieres estar en ese top 20, puta, pues tienes que estudiar, chingarle, ser disciplinado. O sea, sí es un negocio en el que, como decía Lona hace rato, se puede ser un poco más relajado a lo mejor, porque incluso es un trabajo en el que en algunos lugares te ríen la gracia si llegas crudo, porque dicen que si llegas crudo vendes, cosa que en a lo mejor otro trabajo no se podría. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, si se relaja demasiado tu disciplina contigo mismo, o sea, llegar a ese 20% que produce un chingo de lana, no pasa. Claro. Totalmente. ¿No? Fíjate que lo que es muy cierto, mucha gente se vuelve conformista y es un negocio en el que tú puedes ser un conformista con 40,000, 50,000 pesos mensuales tal vez. Si estás ahí en tu zona de confort, bien. Uh-huh. Pero no va a estar en ese 20% que tú dices. Uh-huh. O sea, para estar en ese nivel, sí necesitas chingarle, estudiarle, prepararte. Y las empresas, o sea, a fin de cuentas, si te dedicas a tema de vender algo, eres un número y lo vas a hacer siempre. Totalmente. Y va a llegar un momento en el que la empresa, si no le das los números, pues no ven el nombre. Ven tu número y vámonos. Y no son cosas que se puedan negociar. Cuando en una empresa se dice, no, pues, porque a veces ni siquiera la persona que toma esa decisión es tu jefe directo. Es el jefe del jefe del jefe que ve una hoja donde hay números y pues a ver, estos 3, 4 de hasta abajo, vámonos. Totalmente. Hay un jefe que teníamos que decía que él, cuando revisaba números, le ponía un papel a los nombres. Para no ver quién era. Para no ver quién era. Claro. Para no influenciarse porque pues, este cuate me cae bien o es súper buena onda y es el alma de la sala de ventas. ¿No? Claro, sí. O es la muchacha más guapa de la sala de ventas. Pero si eso ni pasa, ¿de qué hablas? Eso entonces, no pasa nunca. Tapaba con un papel los nombres. Ajá. Y veía números. Y era interesante los resultados. Claro, porque, o sea, te ciega el juicio. De repente el tener consideraciones particulares, porque si lo ves como negocio, pues la caja registradora no tendría que tener amigos. Así es. Ahí es donde ya luego entra la parte humana complicada, ¿no? Ahora, desde que ustedes empezaron en este business, en su experiencia, ¿cuál creen que sea ahorita me estoy tratando de poner en los zapatos de alguien que vaya empezando, ¿no? Que a lo mejor por el tema pandemia lo corrieron de su chamba, tenía un salario fijo, una empresa, lo que quieras, y se tuvo que salir y ahora empezar a trabajar vendiendo algo. ¿Cuál es el reto principal o la barrera más grande que tiene que pasar alguien de no saber nada de ventas a empezar a ser bueno vendiendo? Él mismo, su propia barrera. Ok. Él mismo. ¿En qué sentido? Mentalmente tienes que estar preparado para esto, para el cambio. Uh-huh. Y creer en ti que lo puedes hacer. Tu principal enemigo durante este proceso va a ser tú mismo. Ok. No hay otro. ¿Tú qué opinas, Vic? Si no tienes experiencia en este negocio, como en el caso que te sucedió a ti en un principio, incursionar en este mundo de las ventas sin tener una tranquilidad económica. Uh-huh. O como le podemos llamar cuando yo hago mis entrevistas, un colchón. Ajá. Que te dé para poder vivir 2 o 3 meses en lo que medio le agarras la onda y ves si es lo tuyo. Ajá. Aventarte al ruedo así es como muy arriesgado. Uh-huh. ¿No? Porque al final de cuentas no importa qué tipo de ventas sean. Uh-huh.
lo que le llamamos nosotros en el negocio el commission breath, ¿no? Si la gente te ve desesperada porque te dice, cómprame ahorita porque tengo que pagar la renta mañana, ¿no? Si no, no sé cómo le voy a hacer para... Si me no van a correr del depa. O si no, no tengo para gasolina para mañana, ¿no? Ajá. O sea, si no me gano el spiff que hay hoy y me compras, no voy a poder mañana no puedo venir a trabajar. Claro. O no puedo sacar mi ropa del dry clean. Algo que comentó Leon hace rato que me hizo recordar es que la gente en esta industria somos muy desorganizados financieramente hablando. Sí, señor. Es un dinero que se gana, entre paréntesis, fácil y rápido. El mal del casino que le llaman. Así mismo. Así como llega, vámonos. Así como llega, se va. Easy come, easy goes. Y hablaste también de la parte de poder llegar un día crudo, ¿no? Entonces dices, bueno, hoy me reviento y si dejo de ir 2 días o no voy, pasado mañana voy, me pago mi overflow. Vuelvo a vender. Y la próxima semana tengo 20, 30, 40 mil pesos porque voy a vender 2 veces más, ¿no? Entonces somos muy desorganizados financieramente hablando, porque el dinero va y viene muy rápido. Sí. Entonces, ahorita en esta pandemia, a muchos que no tenían ese 80-20 mentalidad de la que hablaste, o de la que hablamos antes de que empezáramos la entrevista, de el poder tener un ahorro de 6 meses en el banco para tú cubrir tus gastos, porque nadie se imaginaba que iba a llegar la famosa pandemia, ¿no? No. Pero, por ejemplo, eso de los 6 meses en el banco yo lo aprendí desde Orlando hace 20 y tantos años. Exacto. Donde tenías que tener un colchón, no nada más de aquí a 30 días, 6 meses. Sí, exacto. Para cualquier cosa que pase, me cortaron la pata, me atropellaron, me estrellé, sí, claro, me rompí la columna vertebral. O la empresa para la que yo trabajaba quebró. Pasó algo así súper drástico, que por lo menos los próximos 6 meses no bajo mi nivel de vida y tampoco pierdo ni mi casa, ni afecto a mi familia, y en 6 meses veré qué hago. Pero en esta pandemia todos los timeshareros, o la mayoría, ¿no? Sufrieron grandes excepciones por no tener ese dinero, ¿no? Sí, ahorrado. O sea, ese pensamiento de cabrón, o sea, los cheques que me llegaban en diciembre, ¿dónde está esa lana? O sea, yo cobraba un chingo de lana y ya, no sé, abril, mayo 2020, y ahora, güey, ¿de dónde voy a sacar dinero? La sala está cerrada. Ese fenómeno creo que es como con lo que mejor se puede ejemplificar la falta de disciplina financiera de cualquier vendedor. O sea, la gran mayoría, quien está acostumbrado a que de repente, bueno, pues ahí viene la temporada alta, no pasa nada. Siempre como estar esperando que venga la temporada alta para generar un chingo de lana, pero después se genera y, como decíamos, así llegó y se va en lo que tengo de deuda. Se van, pues están con descuento las bolsas y los zapatos y ya llegó el Buen Fin y de repente otra vez, ¿no? Volvemos a Ground Zero y esperar a la siguiente temporada alta y ahí se va, y ahí se va, y ahí se va. ¿Qué sucedió? A mí, por ejemplo, con las conferencias de administración financiera, me gusta mucho hacer ese ejercicio con la gente de, vamos a pensar que a ti te despidieran de tu chamba o la empresa para la que trabajas de un día para otro, vámonos, ¿no? Quebró, mañana ya no tienes chamba. Ok, con lo que tienes guardado o con lo que va a caer dentro de 2-3 semanas, ¿cuántos meses puedes vivir? Y pues yo veo a la raza morderse las uñas porque no saben ni siquiera cuánto se cuestan a sí mismo como personas al mes. Medio a lo mejor sabes la renta, cuánto cuesta la mensualidad del coche o qué sé yo. Pero ya si haces números, el súper, el agua, el gas, el teléfono, el internet, la gasolina, y sacas todo ese número multiplicado por 6 es lo que tendrías que tener en el banco para tener paz. Como dice Vic, la gente que entra a chambear a un negocio que sea full comisiones, si no tienes un respaldo, rápido te vas a volver un vendedor agresivo. Que le habla duro al cliente, que se desespera, que se frustra, que al primer no se encabrona, se rinde muy rápido. Y después, pues, obviamente, ¿con qué ganas vas a vender si tienes a un cliente que está percibiendo esa necesidad que tienes por sacar la lana, ¿no? A ver, le ves el signo de pesos, de dólares en la frente al cliente. Ajá. No por quererlo ayudar como tal, con tu membresía. Porque al final de cuentas,
se hablará mucho de la industria y muchas veces dentro del gremio ha habido gente que ha manchado el nombre del tiempo compartido, timeshare / club vacacional, loyalty program, como le quieras llamar. Ha habido muchos que ahora sí que justos pagan por pecadores. Y se ha creado una muy mala fama, más sin embargo, antes de la pandemia, el año antepasado, se vendieron más de 30 billones de dólares en tiempo compartido en el mundo. Entonces es una industria que funciona, que vale la pena, que es un producto que realmente beneficia a las familias. Sí, cabrón. Para poderlos obligar, si podemos usar la palabra obligar, a vacacionar y darles una mejor calidad tanto de vida como poder compartir momentos inolvidables con la familia. Pero ¿sabes qué? Como lo dices, la reputación que se hace una industria después por justos pagan pecadores. Me hizo acordarme en una entrevista, me ofrecieron una chamba para cambiarme de una empresa a otra. Y cuando voy a la entrevista me acuerdo que el director me preguntó en dónde había trabajado. Le doy los nombres de las empresas en las que ya había chambeado y me dice, siempre has estado trabajando para los técnicos. Y yo, ¿cómo? Y estamos hablando de un güey que también lleva 30 y tantos años en el negocio y yo estoy un poquito perdido. Quiero que seas de los rudos. Ajá, me dice, no, es que yo empecé en el Sunset. Y yo, ok. Y ya entonces me dice, no, es que en esta industria están los rudos y están los técnicos. Y está bien identificado en dónde es hardcore, así duro, de que compras o te vas llorando. Y en dónde está más suavecita la cosa, ¿no? Y pues yo lo descubrí tiempo después de haber trabajado en este jale. Pero es que sí, es impresionante cómo las empresas que se enfocan en esa venta dura, así de que o me compras a mí o no te van a quedar ganas de ir a ningún otro lado. Mayan Palas. Lo rudo. Perdón, estornudé, ¿eh? No fue. Claro, porque este güey me dice los rudos y me empieza a enumerar y me dice, es que en Sunset es así, es que en Mayan Palas es asá, y me empieza a dar todos los ejemplos, ¿no? Y claro, son cosas que aún que yo no haya trabajado en esas empresas, ya conozco por escuchar a gente como ustedes que ya trabajaron ahí. Y dices, no, pues cómo chingados yo espero que un cliente me crea después de que estuvo expuesto a una cosa así. Y eso es algo que como vendedores, vendas lo que vendas, siempre debes, digo yo, asumir que el güey que le trató de vender a tu cliente antes que tú, le mintió, le dio datos falsos, le quiso ver la cara de pendejo y a ti te toca limpiarlo, generar una confianza, sea como sea. Si eres OPC, si vendes seguros, no importa. Lo primerititito es que en el mundo se tiene el concepto de que el vendedor es mentiroso. Vendas lo que vendas. Que para venderme me vas a querer decir mentiras. Así es. Y lo primero es que tienes que construir una confianza de alguna manera, una relación con el cliente para que entienda que ese concepto no es verdad. Así es. Porque pues es una creencia limitante. Imagínate que todo el mundo, todo el tiempo te quisiera estar mintiendo. Puta, qué ganas de vivir así. Pensando que todo lo que te venden es mentira. Qué jodido. Sin embargo, hay gente que, es vendedor, es mentiroso. Fíjate que es un concepto muy interesante el que comentas. Cuando trabajas en este negocio de timeshare, la mente se te abre muy, muy cabrón. Sí. Y después te das cuenta que porque se crea un concepto que se llama timesharear. Sí, el verbo timesharear. El verbo o sea, no me quieras timesharear. No me quieras timesharear, ¿no? No me quieras oficina. Entonces, es muy interesante porque de repente tú ves un anuncio en la tele que te están ofreciendo un refresco de cola y dices, me están timeshareando. Con el... Claro. O sea, en realidad todo alrededor que maneja ventas, de alguna forma te timesharean. Sí, sí. Es como llevado al extremo. Es que, a ver, habrá gente que esté escuchando esto que no entienda el concepto, porque a lo mejor es uno de esos bichos raros que nunca en la vida ha entrado a una presentación o no sabe qué es eso del tiempo compartido. Imagínense ustedes que te presentan a un cliente que para empezar no quería estar ahí
lo engañaron para que fuera a una presentación. Segunda, está de vacaciones, lo que quiere es irse a la playa, a la alberca, donde sea, menos hablar con un güey que seguramente le quiere vender algo. Y después, invertir el tiempo que podría estar pasando en la playa escuchando datos y que me vendas una empresa y que, o sea, tienes que conseguir como vendedor en esta industria que en cosa de un lapso de unas 3 horas alguien confíe lo suficientemente en ti como para darte una tarjeta de crédito por montos de dinero que uno no se podría creer. O sea, miles de dólares en una sentada de unas 2, 3 horas, 4 horas, no sé, dependiendo de qué tan duro estuvo la negociación. Imagínate, o sea, si tú te dedicas a ventas de otra cosa o no, escucha este concepto, qué tan difícil se te haría convencer a alguien en 3 horas para que te dé un chingo de dinero. Pues los recursos de los que te tienes que valer para conseguir estas cosas es lo que trae el verbo de timesharear. Así es. O sea, Correcto. Y aparte ¿qué tan creativo eres? Aparte que no hay que olvidar que nosotros vendemos sueños, ¿no? Ajá, es nada tangible. No hay nada tangible y se usa mucho el famoso dicho de poner a la gente en la foto. En la foto, ¿no? Uh-huh. Vendemos sueños, tocamos muchas fibras, se tocan muchas emociones, Uh-huh. pero al final de cuentas el cliente primero te tiene que comprar a ti. Exacto. Si no hay confianza, por muy buen producto que tengas, Uh-huh. no te lo van a comprar. Sí. Pero sí es increíble después de conocer a un total desconocido Uh-huh. Que termina en que viene panas. que viene paqueado con la esposa y le dice, mi amor, nos van a tratar de vender y no importa lo más, por muy bonito que esté y que suene y que el Aldo No hagas sea preguntas, así vieja. muy, muy buena gente. No preguntes nada. Y sea muy charming. Cuando te haga la seña, te paras. ¿Te haces la encabronada? Y muchas veces hasta hacen su pacto de sangre. Y yo le decía a la gente, déjame ver tu risk, déjame ver tu muñeca. Porque ustedes, yo sé lo que pasó hoy ahorita en la mañana. Ajá. Ustedes dijeron esto y esto. Entonces vas adelante del juego Uh-huh. y el cliente de repente empieza a decir, bueno, tengo una gente educada. Ajá, que sabe su profesional. business. Y ese es mi siguiente punto. Sí. Te tienes que enamorar apasionadamente De tu jale. de lo que tú haces. Sí. Si no estás enamorado al 100 de lo que haces y te apasiona, es muy difícil transmitirlo. Sí. Y entonces la gente de repente empieza a cambiar. Por eso se dice you turn them around. O sea, les diste la vuelta y fuiste de chicken shit a chicken soup, Uh-huh. ¿no? En 90 minutos, en 2 horas o en 3. Sí. Y fuiste de 40, 50 dólares de un masaje a 50 mil dólares de una membresía. Sí, la imposibilidad que se encuentra uno cuando no... Si no crees en tu producto, tú cómo quieres transmitir para que alguien más crea en ello, ¿no? Totalmente. Y así es, o mucha gente no la hace en este negocio. Uh-huh. Que entran por estar, como te decía, 2, 3 meses en lo que consiguen algo que ellos creen que va a ser mejor. Uh-huh. No creen en el producto, no estudian, no se preparan y no va a pasar nunca. Sí, en ese ejemplo, como decías, yo también me ha tocado escuchar gente que no, pues ¿cómo acabaste tú en timeshare? No, pues es que mi prima me dijo que pues aquí había dinero fácil. Y yo, cosita, fácil. Que recuerdo a algún director que me quedé con ese concepto porque decía, mira, en cualquier sentido, te dediques a lo que te dediques, las ventas es un trabajo simple, pero no es nada fácil. Y es un concepto bien diferente, que algo sea simple a que sea fácil. ¿Es un trabajo simple? Sí. ¿Por qué? Porque no estás construyendo un cohete que va a ir a la luna, ni estás operando un cerebro. Claro. O sea, vas a hablar, es un human connection con una persona en la que vas a dar una explicación. Pero de que eso hace fácil, para nada. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a manejar tu frustración, tienes que aprender a recibir un chingo de nos, y como seres humanos no todo mundo tiene esa piel tan gruesa. Aprender a ser creativo sobre la marcha, o sea, sin tiempo para ensayar. De que el cliente en un momento te dice una cosa que sabes que es bullshit y tienes que encontrar una forma de darle la vuelta, pero con una sonrisa en la cara. O sea, esas cosas no son fáciles. Sí, es un proceso sencillo porque, repito, no es como que tienes un bisturí en la mano y el cliente se te está yendo, no. Pero metafóricamente hablando sí llega a pasar que si no dices la cosa correcta en el momento correcto, cuando el cliente a lo mejor se le está yendo el interés, ahí sí se te va. Y recuperar, por ejemplo, la confianza en un cliente, la ganas muy difícil, pero la pierdes así.
Claro. Chinga. Se va y se va. Y ya. O sea, ya que se te fue la confianza, ese paciente no se levanta de la plancha. O como los que tienen diarrea bucal, ¿no? Ufa. Nada más hablan y hablan y hablan y hablan y no tienen ningún feedback del cliente. Ajá. Y están pateando un caballo que ya está muerto, ¿no? Sí, fíjate, supongo que a ustedes les pasa todavía más que a mí, porque yo en esto apenas voy empezando, pero hace poco me ofrecieron entrar al mundo de los cryptocurrency y Bitcoin y ya sabes, y todo este asunto, ¿no? Ok. Que es un proceso muy semejante al que se hace cuando vendes algo intangible. O sea, te crean un problema y la ambición y la foto y mira y los ejemplos y los casos de éxito y todo lo que tú quieras. Espero que la persona que me lo pichó escuche esto o no sé. Porque habremos estado hablando figuradamente 1 hora 20 minutos, puede ser. 1:30 tal vez. De los cuales yo creo que yo hablé 5 minutos. Todo lo demás estuvo hablando él. Es que mira esto y aquello, porque déjame te cuento que aquello que el otro que ya, o sea, yo a lo mejor a los 10 minutos ya me había perdido. Te bloqueaste. Qué hueva, porque esto no es una charla, esto es un monólogo. Y la neta, nomás estoy esperando que te calles para decirte, no, pues está chido. Yo te hablo. Dame tu tarjeta. Ajá. Sí, I'll think about it. Sí. Let me think about it. Ajá. Sí, yo te aviso, güey. Porque me sentí y me gusta. Eso es algo que yo me atrevo no a recomendar, sino a sugerir como vendedor. Exponte las más veces posibles a procesos de ventas. Exponte a que te quieran vender cosas para que entiendas lo que es estar del otro lado de la silla. O sea, si te invitan a una madre de Usana, ve. A un de cryptocurrency, no importa lo que te quieran vender, escucha el pitch porque aprendes a qué hacer y a veces a qué no hacer. Al menos, por ejemplo, en este caso de la oferta que me hicieron de entrar al mundo del Bitcoin. O sea, realmente no digo si esas inversiones son buenas o malas. No sé, cada quien haga su juicio. Pero la forma de venderlo. Aprendiste qué no hacer. Aprendí a cómo, o sea, reforcé esa idea de que si tú todo el tiempo eres el que está hable y hable y nunca haces preguntas sobre el cliente, nunca lo vas a conocer ni vas a saber por dónde entrar. Habría bastado con que me hiciera una pregunta clave. Que me dijera, ¿ya te han ofrecido el tema de cryptocurrency? Y yo hubiera dicho, sí, y me fue de la chingada. Y entonces él se hubiera dado cuenta de que mi confianza con ese sistema de inversiones está en el piso, porque me fue fatal. Pero nunca me lo preguntó. Y con eso tan sencillo hubiera ido por otro lado la conversación. Y transfiriéndolo a nuestro negocio, ¿usted ha tenido alguna mala experiencia en tiempo compartido en el pasado? Ajá. Sí. ¿En dónde? En Miami. Con los rudos. Con los rudos. Y dale con Mayan Palacio. Es que se han ganado. Sí, un chingo de lana. $150,000. En una sola exhibición. No, en 3 compras. Ajá, sí, porque... Sí, hice 3 upgrades porque me quitaron el Bliss y después ya tenía que entrar acá. Y Ajá. bueno, total que sigo esperando mi cheque de $35,000 de renta que me garantizaron, pero no me ha llegado. Creo que porque cambié de dirección. Porque no tenía el golf. Es que incluido. no le avisé al INE que me cambié. Yo creo que por eso no ha Sí. llegado el cheque. Fíjate Pero bueno, que algo que dices muy cierto, Aldo, es que, y aplica en todas las ventas, yo creo que es un error muy grande que el vendedor en general hace. Uh-huh. Para mí el 90% de una venta es el discovery. Sí. Y si no haces un buen discovery, te vas por el camino equivocado. Uh-huh. Lo que le pasó a tu amigo queriendo vender el Bitcoin. Uh-huh. O sea, de haber hecho un discovery diferente, te pudo haber vendido algo sabiéndote lo que te había pasado antes. Sí. Entonces, si nosotros no hacemos un buen discovery, y es más, el mismo doctor cuando vas al consultorio, Exacto. te hace un discovery. Uh-huh. Porque si tú llegaras con un doctor y le dijeras, me duele la panza y te diera una pastilla, pues Dirías, de ¿qué güey pedo te con la este tomas, güey? ¿no? Ajá. Pero te pregunta desde cuándo, cómo, tu edad, antes de comer, después de comer, por qué te duele, qué sientes, dónde empieza el dolor. O sea, él tiene que ser un discovery. Uh-huh. Y en las ventas es exactamente lo mismo. Vendas lo que vendas. Digo, sí. una prueba es como tú dices que ve a Liverpool a que te quieran vender una televisión Ajá. y te empiezan a querer vender la más cara y la más grande de todas. Ajá. Y le dice al cuate, espérame, pero es que mire, déjame de explicar. Oye, pero es que no cabe en mi depa. O sea, la tele de 70 pulgadas está más grande que mi depa. O sea,
Hubieras empezado por ahí, ¿no? No tengo un muro más de 70 pulgadas para empezar. Entonces, sí, para mí el Discovery en cualquier tipo de ventas es el 90% de tu venta. De hecho, ahorita me voy a atrever a pedirles que demos algunos como do's and don'ts y tips para cualquier persona que venda lo que venda. Pero primero, pues obviamente a mí me toca vender lo que yo sé hacer. Vamos a la parte comercial y ahorita regresamos. Lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos. Cuando se cuida a los empleados, ellos cuidan de los clientes. En Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño. Ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral, atención al cliente, motivación, finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram. Dale un giro a tu negocio, vende más y sé Upselling. ¿La foto? Decía yo. Entonces, supongamos que nos está escuchando alguien que no vende nada que tenga que ver con vacaciones, que no vende coches, que no vende... O sea, por ejemplo, les doy un ejemplo que me pasó una vez que a mí me contrataron para capacitar a un equipo de ventas de médicos. O sea, me acuerdo que me dicen, pues resulta que tenemos un equipo de médicos, esto fue en un hospital, que me dijeron, pues obviamente que les interesa tener más consultorios ocupados, les interesa tener a la gente que se vuelva fiel regresando a ese hospital. Me pasó que me contrataron también una vez en una clínica dental y me preguntaban, en una clínica dental que me preguntaban, oye, ¿cómo le hago, por ejemplo, para vender el tratamiento tal? ¿Cómo le hago para generar que el cliente quiera este tipo de aparato dental en lugar del otro? Me ha pasado con gente que vende real estate. O sea, como coach de ventas, a mí me contrata alguien y me dice, yo en todos los casos siempre quiero vender más. Quiero que la empresa genere más dinero, o como vendedores individuales me hablan y me dicen, oye, es que quiero elevar mi porcentaje de cierre, mi lo que sea. Y entonces, ¿qué sucede? Me doy cuenta de que lo primero es que la gente no tiene un propósito de qué hacer con la lana. Ese es un tumor muy cabrón que me he notado en cuanto a la producción en ventas en todos lados. Que es, ajá, sí quieres más dinero, pero ¿para qué lo quieres? ¿Nomás lo quieres porque quieres más en la cuenta? Entonces la lana no llega. Si tú le das un propósito al dinero, por más esotérico y espiritual que suene esto, pongan como ejemplo a los gobiernos de los países. Si un gobierno dice, vamos a empezar a cobrar 18% de IVA en lugar de 16%, los demás diríamos, no mames, ¿y para qué quieres la lana? O sea, ¿qué pedo? ¿Nomás lo vas a cobrar así porque sí? No, lo que pasa es que, bueno, se van a reconstruir carreteras y se va a hacer esto y lo otro. Ah, ok. Entonces el dinero está etiquetado, tiene un propósito de llegar. Lo mismo pasa con tu cuenta de banco. Si tú como dentista, como profesor, psicólogo, vendedor, a lo que sea que te dediques, quieres más lana pero no sabes para qué la quieres, es muy difícil que cambie tu estado de cuenta. Sin embargo, dices, no, sí, lo que pasa es que quiero cambiar mi coche, quiero cambiar mi casa, quiero meter a mis hijos a una mejor escuela, me quiero llevar a mi mujer de vacaciones a Europa. Ah, cámara, ya cambia la cosa. Ahora vamos al paso 2. ¿Cuánto va a costar eso? ¿Va a costar 10, 5, 30, 90? No importa cuánto. Y entonces ya podemos hacer un plan después. Ok, me va a costar tanto. ¿Cuándo te quieres ir? No, pues en 2022 me quiero. Perfecto. Tenemos un año para que eso pase. ¿Cuánto tenemos que ahorrar al mes para que eso suceda? Y lo vamos desmenuzando hasta que se vuelve real. Y automáticamente es como que tú te vuelves más productivo, productiva para generar más billete. Pero si nada más a lo güey dices, quiero más lana. No, pues no. Sin plan, ¿cómo lo vas a hacer? Es como salir en un barco y decir, no, pues quiero ir a una isla. ¿A cuál? No sé, a ver a cuál llego. Ah, pues chido. Que te lleve el viento. Good luck. ¿Les ha pasado encontrarse mucho con gente así que...? Sí, e incluso nosotros, bueno, todos nosotros los que hemos estado en el negocio, no importa
como le quieras llamar, creo que visualizar las metas o plantearte las metas y encontrarle un motivo de por qué quieres que pase eso. No nada más es por decir, es que quiero tener más dinero por tener más dinero. Tiene que tener, como tú dices, un propósito, pero tiene que haber un plan y tiene que haber una visión. O sea, no tienes que, por eso le pedíamos mucho a los reps, o se les pide mucho a los reps. El Audi A5 2021 me lo quiero comprar. No necesitas pegarlo en tu refrigerador o en tu espejo. Exacto. Y lo tienes que ver todos los días, el Audi A5 que te quieres comprar. Tienes que ir, subirte al A5, darle el test drive y decir, ok, ¿cuánto cuesta? Cuesta 495,000 pesos. Ok, entonces si ya sé que cuesta ese precio, necesito saber... Bueno, sí, cuesta $40,000, ¿no? 800,000 pesos, $40,000. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a tomar llegar a juntar ese dinero? Pero lo estoy viendo y me estoy automotivando todos los días. Y eso, por ende, y con un goal bien trazado y real. Exacto. ¿No? Porque muchas veces hay gente que se la vuela, ¿no? Y se dice, no, pues porque... Me voy a comprar un yate. Ay, un yate de $2 millones y soy liner. Ni casa tienes, culero. Entonces, estás rentando. Y pago 1,500 pesos en el crucero, ¿no? Un cuartito. Pero quiero mi yate de $2 millones, ¿no? O sea, hay que ser reales, pero también hay que visualizarlo. Y ahí tienes que hacer un plan. Se usa mucho el dicho en la industria que sky is the limit. Y realmente no hay límite. Se usa mucho tú puedes escribir tu cheque mensual y tú puedes poner los ceros que tú quieras. Le puedes aumentar los ceros que tú quieras a tu cheque. Pero se tiene que visualizar y no importa en qué rubro trabajes, siempre tienes que tener una meta trazada y un motivo. No sé si te recuerdas de miles de juntas, lo que le llamábamos the motive, ¿no? Sí, señor. El motivo. El why. El why. ¿Por qué? El motivo. ¿Cuál es el motor y el motivo que me va a llevar a poder lograr tener ese sueño que tengo, ¿no? Exacto. Y de ahí trazar un plan, un tiempo. Y puede ser que también en el camino llegue antes de lo que tú lo planeaste. O puede ser que te tardes más de lo que lo planeaste. Sí. Pero nunca te diste por vencido y siempre fuiste tras de él, ¿no? Y ¿sabes qué? Ahorita te pregunto, Lona, al respecto porque o sea, hemos hablado de cómo es el tema de mantenerse a lo mejor en el estado positivo, entender que en las ventas tú puedes generar tu propio cheque, todo este asunto, pero también es importante que esto, ojalá lo escuche mucha gente que también esté a cargo de un equipo de trabajo de vendedores. O sea, la responsabilidad que tienes tú como asistente de gerencia, gerente, director, no importa qué puesto tengas. El entender que el vendedor estresado tiene números estresados. Que el vendedor deprimido tiene números deprimidos. Pero eso es un trabajo que a veces necesita ayuda de alguien que desde arriba ve un poquito, desde afuera más bien, te ve y te dice, hey, te está yendo así porque se nota que te está pasando algo, ¿no? Y resuelve eso o déjalo afuera completamente de la chamba y no te lo traigas aquí. O sea, ustedes dos que han sido directores, que han estado a cargo de equipos grandes de trabajo, ¿cuál es el reto más grande para mantener a un equipo motivado? Por ejemplo, en tu caso, Lona, ¿con qué te has encontrado? Fíjate que como líder tienes que monitorearlos todos los días. O sea, tienes que estar viendo, o sea, dicen inspect what you expect. Sí, señor. Y tienes que estar viendo que la gente esté haciendo lo que tiene que hacer. Cuando ves que la gente no está haciendo lo que tiene que hacer, algo está pasando. Y entonces tú tienes que tener el toque para poder hablar con tus vendedores, que te sientan como su líder, que se abran contigo. Claro. Y ver de qué forma los puedes ayudar. Que es una parte muy importante de cómo esta industria también ha cambiado. Antes era gritos y asombrerazos y si lo hacías bien y si no te corrían. Ahora no. Sí, ahora ya es más con pincitas ahora y con más cuidado, con pincitas, ¿no? Entonces, y yo creo que en todos los equipos, como bien lo decías,
esto va para toda la gente que tenga equipos de ventas. Tienes que ver a tu gente, cuidar a tu gente, ver que la gente esté motivada, que esté, si son épocas flacas, si no están cayendo las ventas, pues ajustar las cosas, platicar con ellos. A veces para nosotros es muy fácil decir, deja tus problemas en la puerta, pero el vendedor te dice, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo chingados le hago, no? Sí, porque a veces el que ya lleva 20, 30 años en este jale, pues ya sabe cómo. O sea, ya sabe que antes de entrar al hotel o al lugar a donde vas a ir a vender, pues así como si fuera un traje de buzo, ¿no? Mis pedos personales me los quito y los dejo aquí en la puerta y ahí se los encargo al poli y al rato vengo por ellos. Pero pues entrar sin ellos a chambear para que no afecte mis números. El tema es que si alguien lleva 6 meses, 1 año en este jale, a lo mejor todavía no domina eso. Y como líder de un equipo de trabajo, a veces ahí es donde radica ese, hey, mira, ven, siéntate, ¿qué te está pasando? Ayuda mucho el reconocimiento que antes no existía, Lona. Sí. En el principio de nuestros pininos en este negocio, el reconocimiento no existía. O sea, eras un número y vendías y qué bueno, cobraste y qué padre, y bye. No se te aplaudía nada. No se te reconocía. Ok. 2, si era el caso contrario, donde andabas con situaciones difíciles, tampoco se acercaban a ti. Ok. Para decirte, oye, te veo down, algo está pasando contigo, ¿en qué te puedo ayudar? Tus números están bajando, el mes pasado tenías X cantidad de producción, este mes la has bajado a la mitad. ¿Qué está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? Y hacer una instrucción con tu cliente, porque al final de cuentas nuestros reps o nuestros vendedores son nuestros clientes. Sí, exacto. Y nosotros nos volvemos psicólogos. Somos psicólogos. Sí, Nos totalmente. volvemos psicólogos. Tanto con el cliente que con el vendedor, ¿no? Y me han tocado a mí largas pláticas y cosas, escuchar cosas muy duras, muy difíciles. Sí, cómo no. Pero por lo mismo que la gente tiene la confianza contigo como líder, que se abren y te dicen, es que mira, la verdad me está pasando esto, ¿no? Y te puedo contar historias de terror, pero también te puedo decir me descubrieron cáncer, ¿no? Por ejemplo. Y no sé cómo decirle a mi esposo o a mi esposa que tengo cáncer. Fuck. ¿No? Y tengo que empezar las terapias, tengo que decidir si me las voy a aventar, ya está avanzado. ¡Hola madre! ¿No? Entonces, imagínate que alguien venga a tu oficina y te dice, me acaban de decir que tengo cáncer en la próstata. Y tú tienes que hacer poker face así como Tú tienes que tu poker face y tú decir, ok, bueno, vamos a caminar juntos en esto. Yo inmediatamente sacas un third party story. Yo tengo un amigo que le pasó lo mismo y salió perfectamente bien. Qué cabrón. Y no es cierto que tenía al amigo que le pasó eso. Ajá. Pero tienes que inventar, o sea, tienes que buscar la manera como para poder medio... Sí, pues que la persona se sienta acompañada y tal. Dale claro. un hop y al ratito mandarle un WhatsApp y decirle, oye, mira, todo va a estar bien. Y eso la gente lo aprecia mucho. O sea, muy cabrón. Tienes que... Muy cabrón. Y muchas veces eso hace la diferencia y de repente, no yéndonos tan a los extremos como un cáncer, pero por una decepción, por una depresión, por lo que tú le quieras llamar, por haber hablado con ese rep y impulsarlo y decirle, mira, si tú de aquí a final de mes me produces tanto, yo te voy a dar $500 de spiff. Por ejemplo, te voy a dar un spiff o te voy a pagar 3 puntos retroactivos de toda tu producción en el mes. Entonces la gente sale de tu oficina con otra visión y le quitaste su mal. Es como lo que decía Lona hace rato. Vas al doctor. Es como, nos volvemos casi como doctores. Pues somos. Sí, no es que eso está cabrón. Por eso les decía, o sea, con los equipos de trabajo, pues ustedes deben haber visto cualquier cantidad de situaciones como estas en las que cuando el rep siente el apoyo de tu jefe inmediato, pues cambia mucho la forma de trabajar. Siento yo, bueno, al menos yo me acuerdo con compañeros que tuvieron situaciones duras cuando yo estuve en una situación, porque no debe sonar tampoco a que este pinche trabajo es too good to be true y que vas a generar un chingo de lana siempre. No, pues va a haber momentos duros, va a haber temporadas muy bajas, o sea, así es esto, ¿no?
pero el sentir que por lo menos hay un safety net y que hay alguien viendo por ti o que se están dando cuenta que no te está yendo chido, eso, por eso les decía, usar la experiencia de ustedes como líderes para que esto le llegue a alguien que tenga un equipo de trabajo y que en lugar de, como decías, dar gritos y sombrerazos y empezar a decir mentadas de madre porque un güey no le está yendo bien o porque una morra no ha metido parejas o lo que sea, es primero entender que es natural, que a todos nos vaya bien y mal en este business, y también que a veces basta con una palabra de aliento y un aquí estoy para que la persona se vuelva a subir al caballo y vuelva a empezar a vender, ¿no? Aparte que es súper satisfactorio para uno como persona o como humano, después de haber hablado con esa persona, Ajá. ver que salió de ese problema. Exacto. ¿No? O sea, hasta cierto punto puede ser, llámale egocentrismo un poco, te puedes colgar la medallita. No, pues es que sí, o sea, cualquier acto altruista lleva algo de egoísta de fondo porque se siente chido ayudar. Y la gente, lo que a mí me encanta de este negocio es que no se le olvida. O sea, yo tengo gente que me he topado o me topé en el camino que tuvieron cosas difíciles y les pude ayudar y han pasado 15 años y no se les olvida. Claro. Y aunque ya no están ahora conmigo trabajando, cuando nos vemos me dicen, él me hizo que yo hiciera esto, le dice a la esposa, él, ¿te acuerdas cuando nos pasó esto? Bueno, él fue el que me dijo que yo hiciera, que cambiara y que moviera. Bueno, gracias a él pues, pudimos salir de ese problema, ¿no? Y eso es una satisfacción muy, muy bonita para ti como líder, pero para quien está escuchando siempre es monitorear. Claro. Monitorear mucho a la gente y aprender a leer. A leer a tu gente y no perder la comunicación y sobre todo no perder el piso, porque no porque llegues a una posición de dirección ya eres Dios. Esos puestos son prestados. Y siempre son los que siempre se están moviendo más, ¿no? Y aparte... Como los directores técnicos en los equipos de fútbol. Exactamente. Es prestado, carnal. Así cuando dicen, él está muy seguro en el puesto después de 3 partidos perdidos. No hay nada de qué preocuparse, sabes que lo van a correr al día siguiente lo van a correr y ya tienen al reemplazo. Exacto, atrás ya viene el piojo. Sí. Pues es que en ese negocio, como tú decías, Víctor, nos hemos vuelto psicólogos. O sea, y el vendedor en general tienes que ser psicólogo porque tienes que entender a tus jefes, tienes que entender la estrategia de la empresa, tienes que entender el mercado, tienes que entender a tu vendedor. O sea, hace rato lo dijiste tú, Aldo, la gente que cree que es un trabajo fácil, and it's not. O sea, it's not easy. Entran muchos factores que tienes que estar al pendiente, cuidando y la gente pues tienes que cuidarla, ¿no? En ese negocio lo único que tenemos es nuestro nombre. Y exacto. Yo te lo puedo decir, por ejemplo, a Víctor, que tiene el doble de años que yo en este negocio. Víctor tiene un nombre intachable, ¿no? Entonces la gente oye hablar de Víctor Valdés y es Víctor. Sí, se vuelve... Reconocen exacto. Se vuelve esa prueba de que la gente te ha seguido, porque pues así como en mi caso, yo de una empresa me fui contigo a otra y luego de esa me fui a otra, pero no era tanto por de esta empresa nos vamos a la otra, sino es porque cuando sientes ese apoyo de un líder contigo, te mueves con esa persona. O sea, confías y sabes que te va a ir chido, no importa en dónde esté. Que somos muchos los que nos hemos movido contigo y contigo igual. O sea, es como, no importa si dejo este trabajo, pero me voy con mi jefe. Y esa experiencia se consigue cuando llega una relación cercana. O sea, yo al menos, si me regreso en la línea del tiempo a cuando yo empecé en una sala con ustedes dos, Lona era el asistente y Víctor era el gerente de esa sala. Entonces, a mí, por ejemplo, como Víctor decía hace rato, hay gente que se va a acordar muchos años. Yo me voy a acordar muchos años de eso porque a mí me fue... O sea, cuando yo empecé, ninguno de ustedes dos era mi jefe. Y me fue más o menos, estaba agarrándole la onda y después hubo un cambio corporativo en ese hotel. De haber 4 salas, pasaba a haber 3. Y entonces en la que desapareció, se disuelven esos equipos y la mitad se va a una sala, la mitad se va a la otra. En resumidas cuentas, a mí de estar así como en la micha de la mitad para arriba, me toca que me coma el sándwich y entonces ahora estoy a la mitad de los vendedores y durante un mes muy duro, creo que estuve, si mal no recuerdo, 28 días sin salir a tour.
sin tener un cliente enfrente, pero yendo todos los días a trabajar. Para quien sepa de ventas, escuchan, porque me acuerdo de la reacción del otro de los asistentes de Héctor que dijo, ¿qué? ¿28 días que no sales a tour? ¿Qué chingados estás haciendo aquí todavía? Pero yo no me quería ir a ningún lado. Y me acuerdo que cuando Víctor me entrevista me dice, es que yo escuchaba, porque deep down siempre estaba compitiendo el gallo que tú tenías en esa sala conmigo. Siempre estábamos ahí como peleándonos por ser el rep que más vendía. Y de repente yo me voy para el suelo y me acuerdo que me dice Víctor, yo te tenía entre ceja y oreja para que te vinieras a mi equipo, pero pues viendo estos números, no mames, mañana denle un tour a este pobre cabrón. O sea, no sé ni siquiera si te acuerdas dónde está la oficina de contratos, güey. Pues hace tanto tiempo que no hablas con un cliente, ¿no? Y esa confianza que me tuvo fue, repito, no se me olvida, terminando enero, que yo había tenido un diciembre fatal. Y en febrero me cae en los primeros días la venta más grande que he hecho en mi carrera. Pero porque sentí esa confianza de volver a salir a hablar con clientes. Y eso evidentemente a mí no se me va a olvidar, porque estuve así a pasar el cuchillo de que me pasaran la guillotina y me dijeran, llégale, ¿no? Y luego cuando me cambio, hay un montón de cambios y tal, y cuando Lona se va, me acuerdo que le mando un mensaje para decirle, oye, pues qué mal pedo que ya no vamos a trabajar juntos y todo esto. Y mira, aquí lo tengo guardado, que me dijo Lona, seguramente nos vamos a encontrar otra vez en algún lado, en algún otro jale, y capaz hasta un día tú vas a ser mi jefe, porque así es este negocio. Cuando colgamos el teléfono me acuerdo que me quedé en el semáforo así como, wow. O sea, a mí me resonó, igual tú ni te acordabas, pero yo me quedé con el... Güey, es un statement muy cabrón entender que alguien a quien tú admiras, con quien creces, con quien te sientes apoyado y de repente diga, a lo mejor tú un día puedes ser mi jefe. Ese empoderamiento que puede llegar a sentir una persona, a mí, 7 años después, me sigo acordando. Pero esas son las cosas que tiene un líder que hagan que después digas, me quiero ir a trabajar con tal persona. Desde luego. Pero si no existen estas cosas, imagínate, dejas olvidado a un vendedor, dejas olvidado a un equipo y solamente te enfocas en hacer lana y qué coche me voy a comprar después. Pues evidentemente la gente por eso no se casa nunca contigo como jefe. Claro. Sí, tienes que... Y aparte es una avenida de dos caminos, ¿no? Uh-huh. Eso, palabras así no se las dice a cualquier gente, o sea, es una realidad. Uh-huh. El vendedor, o sea, tú ayudas a quien se deja ayudar. Sí. Hay gente que no se deja ayudar y por más que tratas, no entienden, no quieren entender, entonces pues dices, pues no tiene caso que, sin que sea grosero, pero no tiene caso que le eche, uh-huh, ahora sí como dice mi abuelita, ¿no? Dinero bueno al malo, o sea, uh-huh, ¿para qué, no? Uh-huh. Pero si ves en alguien la actitud, la aptitud, las ganas de aprender, de conocer, de echarle ganas, de estudiar, pues no falla la técnica. Sí. Sí, como que ya se va haciendo el ojo clínico, ¿no? Para ver quién pues tiene madera para este jale. No, y aparte también existe, desarrollas una tolerancia espectacular. Sí, eso sí. ¿No? O sea, porque me fumaba, por ejemplo, a gente en la oficina 1 hora escuchando. Dices, ya, brother, por favor. Sí. Veíamos al Vic de lejos nomás así, sintiendo como loro. Que se acabe esta miseria. Ahí en el hotel donde es que nos conocimos. Ajá. Me pasó, porque digo, a veces en la parte de la psicología que nos toca aplicar, hay vendedores a los que tienes que darles abrazos y besos, uh-huh, y de repente hay unos que tienes que hablarles fuerte, sí, para que cambien. Sí, sí. Entonces yo un día a un vendedor le dije, ¿sabes qué? Búscate otra chamba, brother. O sea, yo sabía que podía ser bueno y, ajá, le dije, look for another job. Le dije, aquí no la vas a hacer. Ajá. No te interesa, no le pones atención a las cosas, tú no quieres crecer. Y así como yo no me acordaba que ha dejado huella en ti, tiempo después se sentó un día y me dijo, oye, gracias, ajá, porque gracias a esa plática que tuve contigo me abrió los ojos a demostrar que sí podía hacerlo. Uh-huh. Y llegó a ser top vendedor en ese hotel. Es que sí está muy cabrón eso, como a mí me ha pasado con una centésimo de experiencia del que tienen ustedes en este jale, como por ejemplo cuando a mí me tocó estar del lado de gerencia o dando las capacitaciones y esto, que 2-3 años después alguien me dijera, es que me acuerdo que en esta capacitación me dijiste tal cosa y me ayudaste a salir del hoyo y yo ya no me acordaba.
Y cómo esa responsabilidad de a lo mejor un día no pasar por la hueva de decir, ay, no, ¿para qué le digo, güey? Si ni caso me va a hacer. A decir, bueno, me nace quererte decir esto y ya, pues si tú lo tomas, qué chido, y si no, pues no pasa nada. Pero a veces un consejo como estos, imagínate este güey que tú hubieras dicho, ay, no, güey, ¿para qué le digo? Total, pues yo, de todos modos, yo voy a vender con o sin ti. Claro. Pero tener esa responsabilidad humana de decir, pues, ¿sabes qué, güey? Búscale por otro lado. Y a lo mejor sabes que ese es el pinche piquete que necesitaba para decir, ah, no puedo, cabrón, vas a ver cómo sí. Sí. Y decimos en este negocio que nunca hay que pisar una cucaracha porque nunca sabes cuándo va a ser tu jefe, ¿no? Yo escuché decir una vez, ten cuidado con a quién pisas cuando vayas subiendo porque te lo vas a encontrar de bajada. Así es. O la casa del jabonero. Esa no me la sé. El que no cae resbala. Bueno, es que aquí sí está cabrón, ¿no? Sí, las piezas se mueven muy, muy fuerte aquí. Sí, nunca sabes. Por eso siempre hay que ser lo mejor que se pueda por la gente, porque al final de cuentas no sabes si algún día le vas a tener que ir a tocar la puerta a esa gente. Sí. Y decirle, oye, necesito ayuda, ¿no? Exacto. Pero no, al final de cuentas, generalizando, no importa si es tiempo compartido, club vacacional, venta de terrenos, de real estate, de coches, de lo que sea, creo que el concepto es el mismo y debemos de seguir ese mismo patrón para todo el mundo como líderes y eso se refleja en el bolsillo, al final de cuentas. El paciente o nuestros pacientes no entienden, les cuesta mucho trabajo entender que entre más vendan, más gana uno, ¿no? Exacto. Es para ellos, porque ni siquiera conocen el concepto de cómo se pagan las comisiones en una dirección. Entonces, sí, justo. Sí, o sea, un director depende totalmente de qué tan contento está su equipo. Claro. Porque si no... Definitivamente. Entre más contento estés y más produzcas, más dinero gano yo. Entonces, pero al final es una situación donde ganamos todos. No es de gratis. Y no te vuelves psicólogo y no te vuelves consejero y no te vuelves médico y paciente. O sea, porque la verdad es que la paciencia, a mí en lo personal, me nació en el tiempo compartido. No, y es que no mames, o sea, yo veo a los directores, a los gerentes, yo me acuerdo con Vic, no sé, en una temporada alta, 60 parejas en un día, un chingado mercado, la sala de ventas, pedos con el registro de las parejas, con contratos, el radio suena y suene, y yo lo veía cool, fresh, y yo decía, una séptima parte del estrés de este cabrón y yo estaría tirado en el piso así como tarengo bailando lambada. Y vi como si nada, así como, sí, pues ahorita lo arreglamos. Yo no mames, lo que hace la experiencia de saber que, o sea, va a salir, ¿no? Van a salir las cosas, pero pues claro, cuando vas agarrando callo, yo veía eso y yo decía, no mames, ¿cómo le hace? Sí. Pero cuesta trabajo. Sí. Cuesta trabajo. Sí. Cuesta trabajo. Pues la gente que escucha este episodio, yo me imagino que más de alguno, después de habernos escuchado o mientras nos estuvo escuchando, estaba a lo mejor con la libreta queriendo, yo necesito la recomendación de cómo cerrar esta venta, necesito saber cómo rebatir esta objeción. ¿Por qué no se hizo así? Porque se te pueden decir muchas cosas técnicas de un caso muy particular de qué le vas a decir a un cliente cuando te dice esto o el otro. Pero realmente el cimiento para ser una persona productiva en ventas, un jefe que tenga un equipo productivo en ventas, siempre va a ser la cuestión emocional. O sea, si tú emocionalmente estás mal, tu equipo está mal, lo que le transmites al cliente está todo por la chingada, es una transmisión de energía. Así es. Entonces tú piensa en alguien en quien confíes mucho, alguien a quien le confiarías las llaves de tu casa, los papeles importantes, es una persona que te transmite cierta energía, que te genera cierta emoción a ti, esa persona. De eso se trata este pedo, de ser esa persona para tus clientes, para tus jefes, para el dueño de la empresa, o si tú eres el dueño, para la gente que trabaja contigo. Pero dejar de entender que es dinero fácil, o de que es un negocio fácil, porque no lo es. Así es. Y otra, entender que no se dura 30 años en la carrera de ventas porque sí.
Se dura 30 años aquí porque aprendes a manejar el tema del estrés, aprendes a desarrollar el rollo de la paciencia, la empatía con los vendedores. O sea, vamos a decir, si lo resumiésemos en un nutshell, ¿cómo le haces para durar 30 años en el negocio? Empiezo contigo, Lona. Actualizándote. Okay. Conociendo a tu gente y viendo para dónde va el mundo. Para que no estés fuera de la jugada. Okay. Para mí eso es bien importante. Si tú estuvieras así, aquí, enfrente de ti, en lugar de estar en la silla, yo sentado, estuviera el Ricardo Lona que empezó hace 30 años, ¿qué se te ocurriría decirle? Nunca pierdan la fe ni la esperanza. Ajá. Nunca la pierdan. Crean en ustedes mismos siempre. Okay. Si crees en ti y haces lo que tienes que hacer para estar ahí, lo vas a lograr. La fórmula no falla. That's right. Cree en ti. Y a ti, Vic, ¿qué se te ocurre decir? Yo tengo un chingo de ganas de empezar en este negocio y también quiero durar 30 y tantos años en este jale, pero ¿qué debo saber? Pues mira, lo primero que tienes que hacer es no perder la pasión. Uh-huh. Yo durante mi carrera hubo tiempos donde quise claudicar por cuestiones X y no necesariamente las ventas, sino del negocio como tal, y mudarme a los seguros, ¿no? Okay. A la parte de seguros me ofrecieron una dirección para abrir una oficina aquí de seguros, etcétera, etcétera. Pero a mí el negocio me apasiona. Y me consta. Me consta. Nos consta. Y yo no puedo verme fuera de él. Pero yo agradecería primero que todo, si nos regresamos a la pregunta que le hiciste a Lona, si me regreso 33 años a esa silla y me veo, yo le agradecería mucho primero a mi papá, ¿no? Porque se oye muy fea la palabra, pero yo las ventas las mamé desde chiquito. O sea, mi papá fue un excelente vendedor, fue un excelente gerente de ventas y duró 36 años en una compañía, ¿no? Okay. Fue su único trabajo, ¿no? Y yo viajé con él y yo lo vi vender. Y aprendí desde pequeño muchas cosas que ahora me pongo a pensar y digo, wow, esas eran objeciones. Claro. ¿No? O sea, lo que le decía el cliente eran objeciones. Y tú sin saber que estabas aprendiendo desde ahí. Porque yo tenía 8 años, ¿no? Pero ahora me regreso a hacer una objeción. Ajá. Y él mató la objeción diciéndole esto y levantó el pedido y cerró la venta. Ajá. Entonces, yo lo primero que haría es darle las gracias a él, ¿no? Tuve la oportunidad de agradecérselo en vida aún, ahora poco antes de que muriera. Y yo me considero que yo lo tengo en la sangre. Sí, señor. Yo creo que esto es un don con el que se nace, porque definitivamente no es para todo el mundo, no cualquiera puede, ¿no? Y estoy muy agradecido, pero la pasión es el motor que te inyecta a seguir. El enamorarte de este business. El enamorarte de este business al 100%. Yo no me veo ni quiero retirarme, aunque pudiese, ¿no? Si quisiese retirarme en 3, 4, 5 años, yo me quiero retirar en silla de ruedas, hermano. O sea, yo me quiero retirar cuando ya no me pueda ni levantar para ir a trabajar. O sea, no quiero dejar este rubro, porque aparte se vienen cosas interesantes, ¿no? O sea, el mundo está cambiando. El mismo club vacacional o el concepto de tiempo compartido va a venir un cambio fortísimo por esto de la pandemia. Y vienen muchas cosas, muchos cambios, mucho e-commerce, vienen muchas redes sociales, vienen muchas cosas que se van a tener que hacer. Y hasta cierto punto me da miedo. Me da miedo porque ya no es lo mismo los 20 que los 50, ¿no? Por eso uso lentes. Y por eso ya para ver con todo con otro ángulo. Ya me desvelo tantito y llego al día siguiente y sí, cabrón, a trabajar. Después me aviento. Fuiste de borrachera, ¿no? Me metí una serie en Netflix.
Vi a Denise Merker. Me desvelé viendo YouTube y... Ay, sí, claro. Denise Merker a las 10 en punto. 10:30, ¿no? Me dormí a las 11 y ya me siento así que estoy pasando aceite. Pero es que eso o sea, por eso quería preguntárselos y que se quedara esto flotando ahí en el ciberespacio para que lo escuche quien lo deba de escuchar, porque no es casualidad que alguien dure 30 años haciendo lo que sea. O sea, no me importa de qué estemos hablando. Una carrera tan larga, evidentemente tiene que ver con la pasión que tú tienes, la relación que tienes con tu trabajo, pero también el que lo sientas remunerado y que sientas que está valiendo la pena. O sea, no importa si tú dices, ay, no mames, es que a mí me encantaría hacer, termina la frase con el oficio que tú quieras. Si una vez que lo haces, no eres feliz haciéndolo. Y lo digo porque a título personal fue lo que me hizo quererme ir de hacer un trabajo que supuestamente todo el mundo pensaba que era el mejor para mí. Y nunca lo disfruté. Abogacía. Sí, señor. Nunca me gustó. O sea, lo digo inclusive en el episodio 0 del podcast. Lo mío de hacer una maestría en Derecho y la madre, irme del país. Y era una búsqueda desesperada por encontrar esa pasión de la que habla Víctor. A mí no me gustaba. O sea, me levantaba a trabajar y mentaba madres de... Puta, ¿por qué estoy haciendo esto? Tantas horas que pasaba en la chamba. Y si es tu caso, te puedo decir... Esto llegó hasta tus oídos para que supieras que a mí también me pasó. Que yo también... todos nos ha pasado en algún momento. Exacto. Y se vale y está bien y está chido decir, esto no es para mí, pero neta, la vida no es tan larga como pensamos, como para desperdiciarla haciendo un trabajo que no te gusta. O sea, vas a estar 8, 9, 10 horas de tu día haciendo eso que no te gusta. Qué poca madre, ¿no? Venir al mundo a sufrirle por gusto. O sea, como que sí habemos bichos raros a los que nos gusta mucho nuestro trabajo y pues escuchando a Víctor de yo me quiero ir en silla de ruedas. Es que ¿sabes qué te pasó? Creo que yo también, güey. Yo comenté hace unos minutos que hubo un tiempo en donde quise claudicar y no fue por el negocio, fue porque iba a haber un cambio de ciudad y donde me iba a ir a vivir no existe el club vacacional. Ya estabas viendo cómo hago mi sala yo allá. Sí, casi, o invento algo, pero no era por quererlo dejar. Exacto. La pasión siempre ha estado ahí, ha sido mi motor, digo, aparte de mi familia que me ha apoyado siempre, que ha estado ahí, mi esposa, mis hijos, que están dentro del negocio también. Sí, no, me queda claro que el ADN Valdés, ahí está. Sí, la verdad continúa. es que... Sí, señor. Que la verdad es que me da mucho gusto que bueno, de los 4, 2 hayan salido, ¿no? Como los... Bravas para vender. Bravas. Pero si no hubiese sido por mi familia y por el apoyo de mi esposa, de mis hijos, no lo hubiera encontrado, nunca hubiera llegado donde llegué, ¿no? Entonces, pero es la pasión, es ese estar... Ahí estuvo tu drive. Imagínate que yo tenía la alarma a las 5:30 y me despertaba antes de que la alarma, ¿no? Porque ya sentía que ya quería estar en la sala de ventas. Sí, eso nos pasa como vendedores, ¿no? Que te vas de vacaciones y extrañas tu chamba. Sí. Y no sé a cuánta gente le pase eso, pero... Bueno, y es una chamba en la que si tienes pasión, como dice Víctor, híjole, no te cuesta ni un solo día levantarte a trabajar. Porque aparte, para los que están oyendo y no conocen nuestro negocio, se trabaja sábados y domingos. Sí, señor. Y descansas un martes posiblemente. Entonces, sí es una vida al revés. Entonces, imagínate lo que tienes que amar tu trabajo para un domingo, levantarte a las 5 de la mañana para estar... Para irte a chambear. Sí, claro. Y aparte, o mucho sea, tu trabajo. Con un exceso de cafeína en la sangre y así perfumado y peinado y así con sonrisa de Marco Antonio Regil para recibir un cliente que no quiere estar contigo. Ay, güey. Pinche mundo paralelo, ¿no? Paralelo. Sí, pero es mucha pasión la que hay que tener para que poder... permanecer. Totalmente. Vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que esto fue un buffet de cosas chingonas que se quedan para quien lo escuche. ¿Hay algo que quieran promocionar antes de que nos vayamos? ¿En dónde los encontramos en redes sociales? Bueno, Lona, por ejemplo, está haciendo coaching. ¿Cómo te encontramos? Ricardo Lona, Facebook, y en Instagram RLona. RLona. ¿Tu coaching va dirigido a? En general, ventas. De cualquier tipo. Okay. Creo que ahorita después de la pandemia, como dice mi spot, nada es igual, todo es diferente. Sí, señor. Y hasta los mismos restaurantes tienen que aprender a replantear, por ejemplo, la venta de sus
alimentos para que puedan mantener su vida y Claro. y a los meseros, y entonces nada más ahí. Ok. Vic, ¿tú algo que quieras promocionar? No, pues yo quiero promocionar a Lona y a Hassan, que son los excelentes life coach o el sales coach, que sigan adelante con ese. La verdad es que por ejemplo, esa pasión que yo sé que la tengo, yo no la he querido explotar o no he querido. Todavía no te llegamos al precio. Todavía no te convencemos, güey, no te hagas. No, es simplemente porque... Ya casi lo convenzo un par de veces, pero no se deja. Porque ustedes, bueno, en el caso tuyo eres millennium, ¿no? O sea, eres todo esto de la tecnología y eso a mí no se me da mucho, ¿no? Ajá. Pero creo que es un buen tiempo para... Independientemente de que me encantó haber estado aquí y verlos de nuevo, porque creo que llevamos un buen tiempo. Un tiempo sin juntarnos los tres. Sin juntarnos los tres. Creo que algo importante quiero dejar. Una, el que se repita, ¿no? No necesariamente de esta misma manera, sino que no nos dejemos nos sigamos frecuentando. Dos, hacer una lluvia de ideas reales para poder ver qué se puede armar para ayudar a la gente que pueda llegar a necesitar ayuda. Totalmente. Porque... Que hay mucha. Hay mucha gente que lo necesita. Y la tercera es siempre buscar más. Siempre buscar el extra mile para poder seguir adelante y seguirnos actualizando y seguir apoyando a la gente. Creo que se pueden armar cosas muy buenas. Se puede hacer algo muy padre. Creo que tenemos que maximizar nuestros conocimientos y nuestros skills, ¿no? Sí, justo de eso se trata el centésimo mono. O sea, que cuando tú recibes conocimiento no te quedes con él. O sea, no importa. Por ejemplo, yo aprendí mucho de ustedes dos y es lo mismo que yo hago cuando doy conferencias. Yo transmito, yo nada me lo inventé, pero resulta que salí bueno para comunicar ideas. Entonces, exacto. Yo lo que absorbo de gente como ustedes, lo transmito, lo digiero y se lo traduzco a mi público si tienen 25 años o 55 o 80. De eso se trata precisamente. Entonces, pues nada, gracias por escucharnos. Compartan sin control el episodio y ya saben en dónde encontrarnos para pues convencer a Lona y a Vic de que vuelvan a venir, ¿no? Claro que sí. Encantados. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el que sigue. Gracias. Un abrazo. ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del centésimo mono? Resulta que luego de mucho tiempo estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón, hace muchos años un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en El Centésimo Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.